tardes, bienvenidos. Buenas tardes, perdón, Marta. Bienvenidos a todo el mundo. Estamos aquí 21 de marzo, día de la primavera, y sobre todo Día Mundial de la Poesía, para celebrar el arte del verso. Cuando vi que coincidía con un jueves, inevitablemente pensé que en la facultad había que montar algún tipo de actividad. Y luego, hablando con mi ilustre colega, la profesora María Isabel Porcel García, pues comentamos la posibilidad de presentar en la facultad un excelente poemario de una autora inglesa modernista que ella ha editado y traducido en la editorial Cátedra, que es la más prestigiosa seguramente en letras universales, titulado París, un poema. Va a estar acompañada en la mesa con José de María Romero Barea, a que seguramente algunos ya conoceréis, que ha colaborado en varios actos de la facultad. José de María estudió en estas aulas, es licenciado en Filología Inglesa, sobrevivió la experiencia, vivió para contarlo, y es profesor de instituto, y bueno, en fin, aparte también es crítico literario, poeta, traductor, y es un gran amigo también de la profesora Porcel García. Así que, como tiene muy buena sintonía, yo en principio voy a estar aquí un poco al margen y ellos dos nos van a deleitar hablando de poesía y del poemario París, un poema. Así que muchas gracias a los dos y celebremos el Día de la Poesía. Muchas gracias, profesor Guijarro. Pues muchas gracias, efectivamente. Porque sí, sobreviví a la experiencia de estas aulas y ahora es mi herramienta de trabajo. Es decir, soy profesor de secundaria, el inglés es mi día a día, y todo lo que aquí aprendí, tanto de lengua como de literatura, pues me ha servido para mucho y a las pruebas me remito. En cualquier caso, efectivamente, estamos aquí convocados por el Día Mundial de la Poesía, que como mi amiga, la escritora Marta Camacho, que nos acompaña, nos recordaba en su blog un pliego de papel que os recomiendo encarecidamente. Venimos aquí a hablar de poesía y de la primavera también, que acaba de llegar hace poco. Y qué mejor manera de unir esas dos cosas que con este magnífico poemario, París, un poema. Este año, además, recordaba ella, se cumplen 25 años desde que la UNESCO propusiera en el 1999 esta fecha, ¿no? Y la UNESCO lo dice de esta forma. Quiero empezar por esta cita porque me parece significativo de lo que aquí va a ocurrir hoy. Dice la UNESCO: el Día Mundial de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía, fomentar la convergencia entre la poesía y otras artes, como el teatro, la danza, la música, la pintura, y aumentar la visibilidad de la poesía en los medios. A medida que la poesía continúa uniendo personas en todos los continentes, todos y todas estamos invitados a unirnos. Y qué mejor poemario que este, que aúna todas esas, la poesía y todas las artes, la música, la pintura. ¿Y quién mejor que María Isabel Porcel García para acompañarnos en este día, ¿no? Gracias también a la Facultad de Filología por haberse acordado también de mí, ¿no? Una universidad una facultad debería ser un sitio, un lugar, un foro ideal para el debate. Así que queremos también abrir este acto a los comentarios, sugerencias del alumnado asistente, del público asistente. A todos, gracias por venir. Y proponemos este viaje esta tarde alrededor de la poesía y de la mejor creación que es intemporal, como este poemario. Yo sí quisiera empezar diciendo que cómo llego yo a este poemario. Y yo llego totalmente por casualidad. Me gusta estar al tanto de lo que se publica y veo que Cátedra ha sacado esta edición. Yo, lo primero que me llama, obviamente, el título, me llama muchísimo la atención porque, como supongo a todos los que estamos aquí, nos gusta París y la poesía. Y por eso estamos aquí, ¿no? Por supuesto, esta portada estupenda, el Sena, fantástico. Pero yo no conozco a nadie más, no conozco a esta poeta.
no conozco a la editora y a la traductora, no conozco absolutamente a nadie. Me acerco a este libro totalmente por vocación. Es luego cuando yo descubro que María Isabel Porcel García, profesora, doctora del Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana de la Universidad de Sevilla. Yo eso lo supe después de haberme leído el libro, después de haber hecho mi reseña, y entonces, por supuesto, yo le digo a María Isabel, tenemos que quedar y hablar de este libro. Pero luego también pensé, ¿y por qué no hacemos esa conversación en directo con los aquí presentes y enriquecemos ese diálogo? Y en esas estamos. Lo podáis creer o no, la profesora y yo jamás hemos hablado de este libro antes. Y lo vamos a hacer aquí, o sea, que puede salir o muy bien o una catástrofe. Así que yo os animo a no perder comba, porque aquí se puede liar a la mundial o puede ser una experiencia fantástica. Así es como yo llego a París, un poema, y por cierto que tengo que adelantar que me fascina. Yo, como podéis ver, leo en la contraportada una edición crítica y traducción del inglés francés al español, una traducción por primera vez en nuestro idioma, de un texto poético que, según Julia Briggs, que es la biógrafa de la gran Virginia Woolf, es la joya perdida del modernismo en poesía. Bueno, pues imaginaros, yo digo, pues a mí que me gusta el modernismo, que me gusta Virginia Woolf, digo, esto me va a encantar. Y efectivamente así es. Yo la primera impresión que tengo al leer esto es casi la primera impresión que siempre tengo cuando leo a un autor y me encanta. Digo, pues, ¿cómo he llegado yo tan tarde a esto, ¿no? Así que, bueno, los más jóvenes de aquí estáis a tiempo de disfrutarla cuando sois todavía jóvenes, que es cuando las cosas parece ser que tienen un pozo más grande. Ya iremos pormenorizadamente al poema, y también hablará María Isabel, os lo garantizo. Pero de momento, dejadme que os diga, aunque lo sepáis, quién es María Isabel Porcel García, porque muchas veces lo evidente la conocemos, ¿verdad? En vuestros casos, compañeros de profesión, alumnos, alumnas, lo conocemos. ¿Quién es María Isabel? Pues mi profesora, pero yo sí os puedo decir que yo que he buceado en su biografía, bibliografía, es un tesoro a descubrir tan grande como la autora del poema. Así que yo sí me gustaría que quedara primero claro de quién estamos hablando. Y pues para empezar, yo la veo, bueno, lo evidente que es eso, que es doctora en filología, con una tesis doctoral sobre las interrelaciones de los personajes en Ulises de James Joyce, ¿no? Luego también traemos aquí a colación a Joyce y saldrá muchas veces durante la tarde. Eso es lo evidente, pero claro, lo primero que a mí me sorprende mucho de ella, y no sé si sabéis, es su gran compromiso poético y necesariamente político, claro, porque las dos cosas se parecen, como se escriben, pero es por algo, y es porque ella es una persona sobre todo comprometida, o es la impresión que a mí me ha dado del trato personal y de lo que he leído que ella ha escrito, ha traducido, etcétera. Pues funda la Asociación Española James Joyce en 1990, pertenece al grupo... Funde. Perdón. No, perdona tú, María Isabel, ¿qué querías decir? Cofundadora. También miembro del grupo de investigación James Joyce, al que yo también pertenezco. Participa en los distintos encuentros de la Asociación James Joyce, encuentros internacionales, y ha participado en estudios de semiótica con una conferencia sobre maltrato y ficción. Luego ahí ya empezamos, como digo, esas dos facetas suyas, ya la esperamos a ver. El feminismo creo que es una palabra muy importante en su trayectoria. Pertenece a AUDEM, Asociación Universitaria de Estudios de Mujeres. Ha estudiado las representaciones de Fatale Women en cine negro. Luego ya entramos en el cine, nuevas, digamos, como este poema, otras artes,
formas, ¿no?, de representar, de representación. Está muy interesada en iluminar mujeres opacadas en contextos masculinizados, que más contexto que el poético de la época para esta autora. Y también ha llevado a cabo un estudio sobre la escritora Jean Rhys y las edades de la mujer en numerosos relatos. Parte de ese compromiso, por supuesto, es la traducción, que es la otra gran palabra que quería sacar aquí hoy, la traducción. Traer de otro idioma al nuestro un texto que nos parece que debe descubrir nuestro idioma. Y este poema pues enriquece, por supuesto, el castellano. Pues no solo ha traducido a Mirrlees, sino también a D.H. Lawrence. Tiene una edición del amante de Lady Chatterley en cátedra también, que os recomiendo. Y una serie de relatos de mujeres en lengua inglesa, coeditada con María Luisa Venegas Lawrence y don Juan Ignacio Guijarro. Relatos de viajeras anglosajonas en Andalucía. O sea que esto ya más cercano a nuestra cultura, imposible. Su última edición crítica y traducción es esta, la de París, un poema para cátedra. Parte de ese compromiso también tiene que ver con su labor docente. Ella, como yo, pensamos que esto es una labor de primera necesidad, el llevar a las nuevas generaciones lo que nosotros medianamente controlamos, aunque yo no sea desde luego un experto en poesía ni en nada que tenga, pero sí que es verdad que lo poco o mucho que uno sepa, trasladarlo a los demás, pues ella es docente, ¿no? y forma parte del máster en traducción e interculturalidad de la Facultad de Filología. Y no solamente queda en esto, sino en otras disciplinas que ella también domina. Y por ir abreviando, por supuesto, la música, la cultura, así en general, que tiene que ver con la cultura francesa y sus interrelaciones con la inglesa. Experta también en Lucia Joyce, en Emily Dickinson. Y la pintura también. Está muy interesada por la pintura, no sé si lo sabíais, que le ha llevado a asistir y participar en congresos de arte y género sobre arte y enfermedades mentales. ¿De acuerdo? Le interesa la perspectiva de género, el modernismo y las artes visuales. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Aparte de por poner en valor esa expresión tan simpática, su trayectoria, porque París, un poema, participa de todas esas disciplinas. Y ¿quién, una mujer como ella, una profesora como ella, quién mejor para traerlas todas ellas a nuestro idioma? Y en mi opinión, así a grosso modo, el trabajo que hace es digno de tener en cuenta. Ella nos invita a descubrir en los versos de esta autora una versión nunca antes vista de esta ciudad, de París, que todo el mundo dice o cree conocer, pero que guarda misterios ancestrales aún por descubrir. Maribel o María Isabel, sí me gustaría empezar diciendo cómo llegas tú a esta autora. ¿Cómo llegas? ¿Cómo la descubres? Porque yo ya he dicho cómo lo hice yo. ¿Cómo llegas tú a ella? Bueno, buenas tardes. Ahora voy a hablar yo un poquito. Muchas gracias, como siempre, a la Facultad de Filología por organizar todos estos actos, al profesor Guijarro, que está entregadísimo, como sabéis, a estos actos, a los asistentes, a mis estudiantes, a los compañeros y compañeras del grupo de investigación, a mis doctorandas, que también están presentes, bueno, mis doctorandas, y a mis amigos y amigas que han venido, y muchas gracias, es lo que puedo empezar diciendo. Muchas gracias también, señor don
o don José de María, poeta y, como veis, con un don de palabra que engrandece y me hace sentirme, bueno, muchas gracias. Un placer. Un honor estar aquí y, bueno, voy a contestar a su pregunta. El poema me encuentra a mí, yo no lo encontré. Igual que ese encuentro inesperado que tuvo, que es curioso, ¿no? José de María, que es poeta, o sea, crítico, una persona con, digamos, un aval, ¿no?, en su visión de la poesía, encuentra de casualidad este texto y ahora resulta que soy yo. Bueno, para escribir el short story, desde luego, para escribir un cuento. El poema me encuentra a mí, yo no lo encontré. O estaba ahí para mí, porque sí tengo el honor y el orgullo, si me permiten, y yo creo que soy una persona humilde, ya que me ha presentado, digamos, con un perfil que ni yo misma me reconozco, pero sí es un orgullo. Este trabajo es un orgullo en primer lugar porque lo dedico a mis padres. ¿Puedes leer, por favor, la dedicatoria? Te quería hacer referencia justo en una pregunta a eso, pero ya que lo sacas, a la memoria de mi padre, Christophe, por sus enseñanzas y amor a esta, nuestra ciudad. A mi madre, María, por las gracias concedidas, entre comillas, allí. Je vous salue Paris. Yo soy París. ¿París un poema? ¿Es París un poema? Todos creéis y todas conocer París. París es un misterio y las respuestas están en este texto. Un texto de unas dimensiones casi surrealistas. También llego por la vía académica, tengo que decir. Yo soy muy admiradora de la poesía de T.S. Eliot, principalmente The Wasteland. Mis estudiantes saben que doy lata con The Wasteland, ¿verdad? Aquí están presentes. Y, claro, descubro, como suele ocurrir, digamos, con los grandes genios de la literatura masculina, que no dudo que lo sean, aunque yo en mis perspectivas de género también he evolucionado, digo entre paréntesis, para aquellos que también estudian género, ¿no? Yo ya no sé si soy queer, si soy LGTBIQ+, binario, no binario. Así hay que leer el poema. Es un poema absolutamente moderno, no, lo siguiente. O sea, este poema rompe todas las fronteras, porque llego a través de T.S. Eliot, The Wasteland, y al leer crítica literaria me entero, por así decirlo, que este poema, de alguna manera, parece ser que T.S. Eliot lo había visto. Digamos que es la versión femenina anterior a The Wasteland, porque, claro, en el modernismo se hace culto a las ciudades. Joyce a Dublín, la urbe, la ciudad, ¿no?, es la gran protagonista, y Hope Mirrlees, la autora, que es también una gran desconocida y un misterio, grandísimo, como yo misma, París un poema, se dedica a visibilizar París. Pero París no es el París que conocemos, ni el París, digamos, ni siquiera el París de la época en la que escribe o se publica el poema en 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Se publica por Virginia Woolf en la Hogarth Press y Leonard Woolf, porque ella, lo que me interesa también destacar es que solía ir a París. Ella es inglesa, pero tiene antecedentes escoceses. Y claro, ella es alumna, una relación también con Jane Harrison, que es la primera mujer academicista clasicista, o sea, de estudios clásicos, y desarrolla una relación de alumna-maestra.
Siempre hablamos de los maestros, ¿no? Pues maestras también existen. Ojalá puedan convertirse algún día en maestros y maestras. Y, evidentemente, Hope Mirrlees aprende de la gran Jane Harrison, de modo que toda su obra, principalmente París, tampoco puede entenderse sin la influencia de su maestra, Jane Harrison, que espero toméis nota, y digna por ella misma, ¿no?, de ser estudiada. Pero hay una gran interrelación intelectual y, digamos, también amistosa, que Hope Mirrlees solo define y dice que no es una relación, en my quote, estrictamente sáfica. O sea, eso siempre los críticos pasan de largo de este aspecto. O sea, que aquí tenemos también el elemento queer, el elemento lesbiana y otro aspecto que me interesa mucho es el de la diferencia de edad. Hay una gran diferencia de edad entre Jane Harrison y Hope Mirrlees. Dado que en Inglaterra, igual que ocurría en Norteamérica, hay una cierta hipocresía, si me permiten, con respecto a estos temas. ¿Cuál es el centro cultural bohemio de la decadencia? Sino París. París es el centro, de principio del París modernista, el París bohemio, el París de la Belle Époque, todo lo que cubre toda esta época. Y Jane Harrison y Hope Mirrlees, como muchas otras lesbianas artistas, viajan a París, que es el centro de, bueno, no quiero decir que lo asocie a la decadencia, pero sí a la libertad, por así decirlo, ¿no? En cuanto a lo que es el contexto sociocultural. Entonces, pasan mucho tiempo en París a partir de 1914 y se quedan en el Instituto Americano de París, American Women's Club. De modo que ella absorbe la ciudad y decide escribir este poema tan irreverente, casi presurrealista, que ya algún crítico me ha criticado y me ha dicho que yo he dicho que es surrealista. No, es presurrealista, porque Breton escribe el manifiesto surrealista en 1925, pero el poema ya tiene, digamos, es presurrealista de alguna manera. Ya tiene rasgos del surrealismo en todo lo que el surrealismo no es solo lo onírico, porque en francés surrealisme lo que significa es sobre la realidad. Precisamente los surrealistas lo que reivindicaban era que la auténtica realidad está en la conciencia, está en el interior, no en lo que percibimos. De modo que es un poema presurrealista en ese sentido. Ella como Gertrude Stein y todo el círculo, ¿no?, que también era lesbiana, con una lesbitoclas, ¿no?, y todo es un ambiente, bueno, están todos en el círculo. Joyce también andaba por allí, pero parece ser que con Hope Mirrlees no hubo mucha relación. De modo que ella absorbe todo lo que es el ambiente de París, culturalmente, visualmente y como gran urbe. Una urbe que, lógicamente, bueno, pues a partir de la Exposición Universal de 1898 muestra todos los avances tecnológicos que estaban desarrollándose. A partir de la Primera Guerra Mundial, que ocurre del 14 al 18, el poema se escribe en 1919, pero se publica en 1920. Este poema está, digamos, insertado en ese periodo. Es justo el momento, digamos, después de 1919, cuando en París se firma el Tratado de Versalles. De modo que es un poema que aúna a factores culturales, de otras artes, se puede abordar desde un punto de vista historicista, desde un punto de vista religioso. Hope Mirrlees se hizo católica, igual que T.S. Eliot, porque el catolicismo, que ya no está tan de moda, en esa época estaba de moda.
sea, los modernistas, digamos, en contraposición al anglicismo, se hacen católicos. ¿Por qué le interesa a Hope Mirrlees el catolicismo? Por los temas de los rituales. Todos los rituales, ¿no? que digamos en la liturgia católica, en la misa, le interesa y lo liga lo hilvana con la influencia de los ritualistas de Jane Harrison, que en su obra que trata, digamos, en Themis o otras obras, ¿no? Todo lo que es todos los temas antropológicos, ¿no? de los rituales de fertilidad, ¿no? Pero en realidad T.S. Eliot, yo no voy a decir que le robara, pero ellos estaban en constante comunicación, no como usted y yo. Entonces, claro, estaban siempre en brainstorming. Ahora T.S. Eliot le enseñaba, porque claro, Hope Mirrlees es muy modesta y dice literalmente que ella, sí, que ella no sabe muy bien si lo ha visto, y T.S. Eliot coge las ideas para hacer The Wasteland. Perdona que te interrumpa, Maribel. Sí. Marisabel. Yo es la primera noticia que tenía de esta poeta y de que hubiera influido de esa forma. Es un hallazgo. Ella sí que es la joya perdida del modernismo, tal como dice Julia Briggs. Entonces, perdona, Isabel, entendemos entonces ya la importancia de lo que aquí estamos asistiendo, ¿no? Yo también tuve la suerte de estudiar a Eliot aquí en la facultad y a mí nadie me habló de ella. Yo leo este poemario y descubro que hay muchísimas cosas antes de Eliot, aquí ya, ¿no? Luego estamos efectivamente en presencia de una mujer escritora opacada. Una importantísima escritora. Por la fama. Que ruego que mis estudiantes... Claro. O sea, yo no estoy aquí por mí, yo estoy aquí por Hope Mirrlees, que es de verdad la inspiradora. La inspiradora, una mujer que, digo mujer, se puede decir una señora o una academicista, su personalidad, no existen muchas biografías, ¿de acuerdo? Yo quiero retomar también para que siempre me gusta to give credit, ¿no? a los anteriores, ¿no? Julia Briggs, la biógrafa, la gran crítica de Virginia Woolf, biógrafa, que alude, ¿no? a que Virginia Woolf y Leonard Woolf editan el poema, porque son ellos en la Hogarth Press, pero ella define en Gender in Modernism, un trabajo, un libro editado por una gran scholar joyceana, feminista. En un artículo dice, ella es la que empieza, digamos, este interés por la autora empieza en el año 2000, ¿de acuerdo? O sea, que tampoco es tanto. Vamos, a mí son 24 años, o sea que... claro, había crítica también, porque Hope Mirrlees con el poema recibe muy malas críticas, de modo que me voy a salvar por si lo he traducido mal, que hay cosas que lógicamente tengo que revisar, porque nunca uno está satisfecho en el proceso traductológico. Eso mis estudiantes de traducción literaria en el máster también, o sea, no hay una traducción modelo, siempre existen posibles reescrituras, pero vamos a decir que yo he abierto esa beta. O sea, es la primera vez que se traduce en español. Cuando decimos español es el mundo hispanoparlante, de una autora que es desconcertante. No solo tiene poesía, sino también me gusta mucho la parte de las novelas. Las novelas, tiene novelas que no han sido traducidas, no se han traducido aún al español. Y bueno, estoy también viendo digamos, algunas posibilidades de seguir trabajando e investigando sobre ella, ¿verdad? Hay una novela que es The Counterplot, porque a ella le interesaba mucho el siglo XVII y XVIII, que también aparece en el poema. Todas las autoras, digamos, de la literatura francesa, siempre tenemos que hacer esa conexión entre Francia e Inglaterra. Yo lo siento mucho, pero esa relación amor-odio que tiene Inglaterra, lógicamente, con o sea, Francia e Inglaterra, ¿no? Ya con la invasión normanda, la influencia, las interrelaciones son constantes. Entonces ella está muy
interesada en las mujeres escritoras del siglo XVII, lo que se conoce por las Précieuses, las Salonières, en el siglo XVII y el siglo XVIII. Y está muy influenciada porque ella visitó, o sea, Hope Mirrlees, como también tengo que decir, como buena escritora, artista, ¿no? Acompañada siempre de Jane Harrison, se protegían la una a la otra, a la cual llama la Osa Mayor y ella es la Osa Menor. Ese otro simbolismo era la Osa Vieja, por la constelación, ¿me acuerdo? Muy interesante también este aspecto, que también aparece dedicado, o sea, es velado, ¿no? Porque todo aparece velado en el poema. Ella está muy influenciada por Ana de Noailles, que es una escritora, es una princesa de origen rumano, que vive en París, ¿no? Pueden buscar, y gran poeta, muy rescatada ahora y valorada ahora también por la crítica literaria en Francia, y ella se nutre también de Ana de Noailles, o sea, ella sabe muy bien con quién se tiene que relacionar, con las tertulias, ¿no? Todo ese bagaje. De modo que el retrato que nos ofrece de la ciudad de París, claro, pensamos, París, un poema, ¿no? Ya el título, bueno, lógicamente nos hace pensar en la ciudad, ¿no? Pero el poema es un antipoema, igual que Ulises es la antinovela. Es una absoluta mofa, ¿no? Es una parodia de la propia poesía, es un metapoema también, ¿no? Una reflexión sobre lo que supone la poesía. O sea, es posible, digamos, a través de la palabra, ¿no? Que siempre yo lo comento también con el profesor Guijarro, yo ya no creo en la palabra. Yo lo siento, la conclusión, a lo mejor dentro de otra década o 5 años, pero no, yo me he vuelto cada vez más beckettiana, ¿no? Creo más en el silencio, en lo untrustworthy, ¿no? Unreliable que las palabras son. De modo que no me echéis mucha cuenta. Es un terreno movedizo como Finnegan's Wake, que aquí tenemos a don Ricardo Navarrete, director del grupo de investigación experto en Finnegan's Wake. Aquí hay mucho de Finnegan's Wake, señor don Ricardo, muchísimo. Sí, la pantalla, ¿no? Que no la había visto. Perdona, Maribel, y por cerrar un poco el círculo cultural, digamos, me ha llamado mucho la atención también las numerosas referencias que hay, ahora iremos al poema, también de cultura rusa, ¿no? De también. Rusia. Quiero decir, por cerrar un poco el círculo, de que no se centra, digamos, en lo francés, inglés, tal. Pero sino, ¿sabe por qué, no? Bueno, creo entendido, viajan a Rusia, aprenden ruso, ¿no? Ella, ¿no? La autora, ¿no? He leído en alguna parte que sus viajes las llevan a otros países europeos como y estudian ruso. Bueno, vino a Sevilla, que enlazando con la novela The Counterplot. The Counterplot sucede en Sevilla. Estaba muy interesado en el barroco español. Y en Goya, que aparece también en La Duquesa de Alba, nuestra duquesa, la famosa Duquesa de Alba también aparece, ¿no? Cayetana, la Duquesa de Alba también aparece. Y The Counterplot sucede en Sevilla. Ellos se recorren Andalucía y tienen mucho interés ambas. Ambas, en realidad, la maestra, vamos a decirlo, era Jane Harrison. Jane Harrison guiaba a Hope Mirrlees. O sea, era una relación absolutamente simbiótica, absolutamente, o sea, era una relación materno-filial, y eso también está aquí. Y Jane Harrison era especialista también en ruso, y traducen ambas 2 obras, del ruso al inglés. Eso es muy alucinante también. ¿Por qué del ruso? ¿Por qué el ruso en conexión con París? ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué? ¿De la revolución? Porque, como bien sabéis, tras la Revolución Rusa, emigraron y se refugiaron muchos rusos en París, rusos y rusas. Y siempre ha habido mucha interconexión, la sigue habiendo, entre Rusia y Francia. De hecho, claro, es la época también de los ballets rusos, Stravinsky, que estrena la famosa Consagración de la Primavera, y en París existe
la escuela que aún sigue internacional de lenguas del este, por así decirlo, que abarca. Entonces ellas estudiaron ruso en la escuela de París. Entonces, Maribel, para que no nos perdamos, digamos, en algo etéreo, he puesto con tu permiso aquí la primera. Sí, exactamente, para que la primera se página vea, del poema ¿no? en inglés. Hemos dicho de como proyectar tú para sugeriste. que. Sí. Y quiero simplemente que os fijéis en el primer verso, quiero una holofrase, es lo que María Isabel traduce, quiero una holofrase, de hecho eso ya es una invención absoluta, holofrase. Entonces vamos a pensar un poco cómo esta señora... Ese es el principio empieza el poema, del poema, ¿no? Una palabra que es un holograma, una palabra que represente algo que no existe. ¿Qué es lo que no existe? La palabra, la realidad. También está el tema del fantasma, ¿no? Lo que se aparece, lo que se nos aparece. Eso ya desde el primer verso, ¿no? ¿Tú qué opinas de ese primer verso, María Isabel? Bueno, yo tengo que decir que, lógicamente, lo traduzco porque yo cuando lo leo no entiendo nada. O sea, yo a mí me llama la atención ya la propia, porque piensen que es un poema largo, como The Wasteland, se considera un poema largo, o sea que el texto en realidad es esto, ¿de acuerdo? El texto mismo es, vamos, que el texto es pero claro, tú ya solamente, ¿ves? ¿Puede, por favor, pasar para que se vea simplemente, ahora contesto, al primer verso? Miren, fíjense, lo que quiero es que veáis, porque es el primer contacto con el texto. El primer contacto que siempre tenemos con un texto, independientemente de que sea sonoro, siempre es visual. De modo que esto ya nos recuerda a los caligramas de Apollinaire, por ejemplo, ¿no? Que hace la famosa Torre Eiffel, ¿de acuerdo? Simplemente ya lo visualizas y tú, ¿esto qué? Para aquí, por favor, o pare, por favor, aquí. The Tuileries are in a trance because the painters have stared at them so long. Y tienen visualmente, ¿no? Y te preguntas, bueno, ya el impacto solo visual, ¿no? ¿Puede, por favor, seguir? Solo que el texto original, ¿no? Evidentemente no es un texto en el que tengamos formas de estanza, de estrofas, claro, hay una irregularidad, ¿no? Es un formato, digamos, prosódico también que nos llama la atención. ¿Puede, por favor, seguir? O sea, su sintaxis, bueno, a mí me llama la atención ya solo lo que es la tipografía, porque la tipografía misma, porque el texto además lo editan con errores, por si nos critican, pero es que Virginia Woolf insiste en los errores, o sea, que Hope Mirrlees además no vuelve a corregir hasta más adelante. Fíjense simplemente la disposición, digamos, pero quisiera, por favor, llegar a que se mostrara, ¿no? Pare, por favor. Entonces ve que hay francés, de pronto me llama la atención, digo, oye, esto en francés, en inglés, ¿no? Palabras en francés. Claro, me llama la atención simplemente palabras que para mí son parte de no de mi imaginario, parte de mi vida, ¿no? Au bon marché. Actuellement, toilette printanière. Uy, qué bonito esto, ¿no? En francés, ¿no? Seguimos. Ya solamente visualmente, porque esa es la intención de la poeta, ¿no? O sea, el mostrar que el poema empieza en lo visual, empieza en nuestro contacto, en los ojos, el ver. Después también, claro, cuando lo lees, ya no entender, simplemente leerlo, vamos a leerlo. Lo lees y es la sonoridad, ¿no? La sonoridad que tiene, todo, pero también cacofónico al mismo tiempo, no sigue reglas, claro, es vanguardista, ¿no? Es una distorsión. También habría que dejar claro ya que es uno de los primeros ejemplos de Flanés, ¿no? De la paseante que va por de la la ciudad. flâneuse.
que va por la ciudad, va lo que ve, lo que... De la flânerie, ¿no? Que es un género por Claro. sí mismo, claro que lo tenemos en Bloom, lo tenemos en Virginia Woolf, ¿no? En Mrs. Dalloway, Claro. digamos que son recursos, tropes, ¿no? O tropos, ¿no? En español también, que ya se usó, pues igual, tenemos aquí una voz narradora, que esto también lo pondría entre paréntesis, que supuestamente recorre París. Pero todo esto es simbólico, todo esto es un viaje, ¿no? Es una voz narradora, no sabemos esa voz narradora ni qué género tiene, ni qué clase social pertenece, y nos va, de alguna manera, recorriendo en lo que se llama una psicogeografía, que es un término social, ¿no? De cómo lo social, todo nuestro entorno nos afecta, y recorre París, después de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿cómo recorre París? También nos recuerda a Ezra Pound, al poema In a Station of the Metro. O sea, están todos estos recursos, digamos, estos referentes, ¿no? Del momento. Pero es un viaje, y pregunto, ¿es un viaje después de mis lecturas, ¿no? Del poema, nuevamente, que ahora no leo igual después de... Cuando esto se publicó también una fecha emblemática, en 2022, que coincide con la celebración del primer centenario del modernismo y de las publicaciones de Joyce, después de la pandemia. Entonces, Faber and Faber decide publicar de nuevo el poema. Bueno, después yo tengo ahora una visión diferente del poema, lo que ocurre cuando volvemos a releer, ¿no? Aparte de que, evidentemente, o sea, estoy dispuesta a las críticas, ¿no? De la traducción propiamente, que yo no sé ni cómo me he atrevido ante tanta dificultad, pero bueno, lo he intentado hacerlo lo mejor posible. ¿Es un viaje real? ¿O es un viaje imaginado? ¿O es un sueño? ¿O es un viaje interior? Es un viaje, yo lo comparo mucho en la introducción con Ulises, con el final de Ulises, en el cual tenemos una voz femenina, un puro interior monologue of stream of consciousness. Esto es lo que tenemos en este poema, un monólogo interior. Pero lo que percibe, digamos, esa voz narradora, ¿es un viaje soñado? Porque es un viaje simbólico. ¿Está de acuerdo que es un viaje al inframundo? Claro. Eso, esa es la clave. Yo creo que es la clave. La clave es que es un viaje al inframundo, al Hades. Un descenso. Es un descenso al infierno. París es un infierno. Nos remitimos también, ¿no? A Baudelaire, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero este es un viaje interior. Es un viaje interior, porque Baudelaire lo que hace es reflejar la decadencia. La decadencia, si me permiten, que entendemos por decadencia, pero claro, París no es solo la Ville Lumière, es precisamente lo contrario. Es una ciudad infernal, donde hay suburbios, donde hay prostitución, lo describe aquí, donde hay racismo, donde hay explotación laboral, donde hay pederastia. Todo esto está aquí. Eso es París, un poema. Y la ciudad es así. Una ciudad que acaba de salir de la Primera Guerra Mundial, donde los muertos y los vivos cohabitan. Y la voz narradora desciende a ese infierno. ¿Cuál es el elemento cuando baja al infierno? Es el metro. El metro. Y todo lo que tenemos al principio, con I Want a Hollow Phrase, lo que es el proceso ya de traducción, digamos que si nos tuviéramos que situar, porque el recorrido que realiza, yo París lo conozco muy bien, ¿eh? O sea, eso sí lo puedo decir. Lo conozco muy bien, gracias a mi padre, que además tenía una biblioteca de todos los temas culturales, franceses, y conozco muy bien París. Es un recorrido de norte a sur y de este a oeste. Es todo simbólico, es un recorrido, ¿no? Es un mapping a través de París.
Pero uno se pregunta, ahora yo me pregunto, ese recorrido, ese viaje que se realiza al inframundo, al metro, porque la voz narradora es que baja al metro, pero baja cuando dice la voz narradora, ¿Vous descendez, madame? Bueno, eso es una frase que escuchas continuamente, ¿no? No, aquí no, quizás, disculpen, pero cierta diferencia, ¿no? O si coges el metro en Japón, ¿no? Te empujan. Pero la cortesía francesa es «Vous descendez, madame?» Pero baja, entonces puede ser ¿se baja usted en esta estación o baja usted al metro? Entonces la voz narradora está haciendo ese viaje por el metro. Ha bajado al metro, que es el inframundo. Pero a la vez también imagina la superficie de París y recorre la ciudad en sus diferentes estratos. París no es la ciudad de la luz. París es una ciudad, estoy haciendo algo prosaico, evidentemente, para guiaros en vuestro viaje, que espero que leáis. París es la historia de Francia está cargada de sangre, está cargada de el eterno l'esprit de France, que aparece república o monarquía, a cortar cabeza, guillotinas. La Place de la Concorde, que aparece, ¿qué Plaza de la Concordia? Qué nombre tan irónico, si allí es donde decapitaron con la guillotina a los reyes de Francia, y sigue siendo el eterno conflicto en Francia. Hoy en día el poema es muy actual, que es lo que me llama la atención. ¿República o monarquía? Un discurso que tenemos también en nuestro país. ¿Catolicismo? No catolicismo. Hope Mirrlees, que después era profundamente católica, renegó del poema, de los pasajes en los que ridiculiza, porque el poema parodia también el catolicismo, ¿no? Ocurre en el tiempo de Cuaresma. Y además coincide esta fecha que me gusta mucho, todo es simbólico, porque tengo que decir que discúlpenme, porque además me olvidé de mencionar, que lo tengo aquí con tantos conceptos, a la profesora Toda que nos iba a acompañar hoy, pero está enferma y afónica y esa es la razón, ¿de acuerdo? Por la cual no puede venir. Y me gustaba también que ella fuera a aportar su visión, ¿no? sobre el poema también desde el punto de vista queer y todo esto. De modo que este viaje, ¿no? que se realiza a través de ese París, que enlazo con el tema del catolicismo, hay un verso que Hope Mirrlees, que ya se sentía profundamente católica después de la pérdida de Jane Harrison, que muere al poco en 1927, que dice «Le petit Jésus fait pipi», que aparece en el poema. Tradúcelo, por favor, te lo pido. Pues es «El niño Jesús hace pipi». Bueno, ¿por qué? Porque en Francia, en París, que yo las he visto, o sea, ya las quitaron, existían les pisotières, para pisé, que significa, bueno, ya otra vez lo escatológico, como en Joyce. Y por lo visto eran los lugares de encuentro pederastas. Entonces, como va, digamos que utiliza figuras del catolicismo y lo relaciona con, digamos, pues, con estas disidencias, ¿no? Que es un poema súper moderno, que ha sido criticado, o sea, entonces Hope Mirrlees después se espanta y digo, yo quiero borrar ese. De hecho, ella quería que se eliminara más adelante en otras ediciones. También ridiculiza, por ejemplo, las primeras comuniones. Ahora que es tiempo de comuniones, que estamos en el tiempo de Cuaresma. Todavía estamos en Cuaresma, ¿no? Lent, ¿no? Estamos en Cuaresma todavía, ¿no? Hasta el Viernes de Dolores. En el poema se representa la mi-carême, que en Francia se celebraba antes, que es el periodo, que es como la media Cuaresma, en la cual en París salían carrozas. Porque eran como los antiguos ritos, digamos, de vestales que nos recuerdan, ¿no? a todo el mundo greco-clásico. Y había un desfile, era como una especie de interrupción, no era el carnaval, era la mi-carême. Y es cuando se celebra también lo que es el Mardi Gras, que por eso se hacen las crêpes. Todo esto está aquí. O sea,
es como lo católico, lo que es religioso, como ocurre en The Wasteland, en realidad todo lo que debería ser sagrado en el mundo moderno, tal como ocurre hoy en día, se ha desacralizado, que es el útero materno, esto está aquí, el agua, la fertilidad, aquí se describen, también está aquí, ¿no?, los ritos de fertilidad. Por eso está el Sena, por eso se hace alusión también al río Sena. Como en Dublín, el de Liffey también tiene ese simbolismo, ¿no? O sea, Mirrlees bebe de toda esa traducción. Y hace este pastiche, porque en definitiva el poema a mí me parece que es como una especie de ensayo. La crítica en el Times lo puso fatal, que como se habían atrevido esta señora a escribir este poema, ¿no? Lo que pasa es que después, como ocurre con todo, se revaloriza. Pues María Isabel lo que ha hecho, quería dejarlo bien claro, aparte de marcarse unas 70 y pico páginas de introducción donde cuenta eso y muchísimas más cosas, y casi lo mismo de notas críticas, o sea que ha trabajado bastante en él, ha tenido, digamos, la valentía y honestidad de poner la versión original y su traducción al lado, con lo cual el que adquiere el libro puede permitirse, digamos, comparar el texto original y ver la traducción. Ella podía perfectamente haber puesto su traducción allí sin problema y que se busque la vida la gente buscando. Y esto, pues a mí me parece un acto de honestidad y valentía en una traducción. Eso no es todo el mundo el que quiere. Entonces, si te parece, lo que podemos intentar es, yo leo vamos a leer aunque sea las primeras páginas, que lo tengo aquí, y yo leo la parte fácil que hay en castellano y tú ya te dedicas a lo otro, que yo no sé cómo, en algunos casos no sé cómo. Solo quiero apuntar que porque son tantos datos, ¿verdad? Yo hablo mucho de memoria, gracias a Dios todavía tengo muy buena memoria. Y sí, insisto en los antecedentes. Fue Sandip Palmer, ¿de acuerdo?, la primera scholar en lengua inglesa que rescata y estudia a Hope Mirrlees. Todo lo que tiene que ver con los archivos de Jane Harrison, lo digo aquí para que también conste, ¿de acuerdo?, para los futuros estudiantes y futuras, están en Cambridge, en Newnham College, que es donde estudió Mirrlees, y en Maryland University también hay correspondencia. Pero fue Sandy Palmer que, digamos, descubre, gracias a Julia Brigg, los archivos y hace los collected poems de Hope Mirrlees y está trabajando en una biografía. Existe un aficionado, bueno, no quiero decir aficionado, pero no tan scholar, por así decirlo, que escribe la única biografía que hay sobre Hope Mirrlees. Las novelas no están traducidas, entonces yo he usado, me he informado, y lo digo en mi introducción, lógicamente, sobre estas dos referentes, ¿no?, que han hecho ese camino antes que yo, pero también he trabajado mis propias notas, ¿no?, por los libros que he consultado de la cultura francesa. Y sí os digo, y eso no voy a hacer spoiler y termino con lo que es la parte teórica, sí ofrezco algo, una interpretación sobre París que es de tipo antropológica, ¿de acuerdo? París, un poema, que creo, de lo que yo todo consultado, no la he visto en ningún sitio, de la cual yo doy fe y además lo creo y es lo que defiendo, lo que aporto de, digamos, más original en este trabajo. ¿Qué es París? Os dejo la investigación y la entrega y el misterio. Y ahora ¿Te animas a leer? al texto, ¿Te sí, animas? sí. Pues venga. Claro, pero en español, Yo en español. Y yo en español yo y tú el original. el resto de idiomas. Bueno, Maribel, Maribel, quiero una holofrase. O sea, en inglés. No, Pero tú lees, pero usted lee en español, ¿no? yo leo en castellano. Sí. Vale. Quiero una holofrase. I want a holophrase. Es que yo casi prefiero que tú... Nord-Sud. Bien, sigue tú, por favor. Zigzag. Lion noir.
Cacao blue clair. Ánforas de figuras negras en tumbas etruscas. Black figure faces in Etruscan tombs. Rue du Bac, du Bonnet, Solferino, du Bonnet, Chambre des députés. Cruzamos por debajo del Sena. We are passing under the Seine. Du Bonnet. La mujer escarlata gritando "brrr", ensordece a San Juan en Patmos. The Scarlet Woman shouting beer and deafening St. John at Patmos. Vous descendez, madame? Qui souvent se pèse, bien se connaît. Qui bien se connaît, bien se porte. Concorde. No puedo. Tengo que ir despacio. I can't, I must go slowly. Las Tuileries están en trance porque los pintores las han contemplado durante mucho tiempo. Niños con abrigos negros y manos sucias de haber jugado son como brotes de hojas nuevas en los castaños. Giran y giran en los caballitos de madera hasta que les da vueltas la cabeza. Las palomas se posan sobre las estatuas y parecen de piedra. The Tuileries are in a trance because the painters have stared at them so long. ¿Puede pasar? No, porque solamente tenemos las dos primeras páginas. Okay. ¿Te puedo poner el texto en inglés? ¿Sí? ¿Por lo que es en inglés? ¿Está? Sí. Sí, sí. Es para que se vea la disposición. Por lo menos vemos una versión. Aquí está, aquí. eso es. Por eso he hecho las pausas. Esto imita, fíjense, ¿no? Los parterres, que son los parterres son en los jardines de las Tuilerías y los parterres también, ¿no? Es un término francés, pero es de jardinería. Entonces, imita, digamos, claro, visualmente, como los caligramas, los jardines de las Tuilerías, ¿no? Dejando ese espacio que puede existir entre parterre y parterre. Little boys in black overalls whose hands, sticky with play, are like the newly furled leaves of the horse chestnuts running round and round on wooden horses till their heads turn. O sea, eso hace referencia a que en los jardines de las Tuilerías, mis estudiantes se van porque yo les dije que se podían ir, ¿eh? A las 8:30 si tenían que coger, disculpen, el autobús, no porque sean maleducadas, que ellas son muy corteses. Entonces, en los jardines de las Tuilerías existía un manège, un tío vivo, ¿no? Que en realidad es recuerdo junto al palacio, cerca del Louvre, del Palacio del Louvre, el museo, porque era un sitio donde, digamos, era como un picadero, donde la realeza iba digamos, a montar. Y estos niños, que de hecho yo he conocido esos tíos vivos que describe, en realidad también son los fantasmas de los soldados muertos de la Primera Guerra Mundial. O sea, porque París está en esa mood, ¿no?, de desesperación, de tristeza después de la Primera Guerra Mundial, que, como sabéis, como cualquier guerra, evidentemente fue muy traumática por la guerra en trincheras, y las viudas se dedicaban a pedir dinero en los jardines de las Tuilerías, y las mujeres también, como había mucha pobreza, pues también era un lugar para la prostitución. No digo que la solución de la pobreza sea la prostitución, pero digamos que todo esto está aquí. Todo esto está aquí. Y estos niños son, en cierta manera, también reflejos, son como fantasmas de los propios soldados muertos. Si te parece, María Isabel, lo que sí podemos hacer, ya que llevamos una hora larga de conversación, sí nos gustaría de verdad, ¿qué os parece, no? ¿Qué os parece? Que vuestra respuesta, preguntas. Exactamente. ¿Qué os parece realmente, venid un segundo, este acto de justicia que está haciendo aquí
Por la autora. profesora, efectivamente. No por autora mí, sino por la ella. autora Hope Mirrlees. Y de injusticia, digamos, del canon literario. Estamos viendo aquí a Eliot antes de Eliot y lo hemos descubierto todos aquí, digamos, vamos, yo personalmente, en mi ignorancia, desde luego, el 21 de marzo de 2024, ¿no? Algo que bueno, que lleva ya, pues eso, más de un siglo. Entonces, Benigno, por favor. Vamos a ver, yo hice la tesina sobre Ezra Pound, vamos, lo hice en profundidad, como era un autor tan complejo, pues le dediqué bastantes meses, quizá años en estudiarlo. Jamás vi aparecer el nombre de esta mujer. Y ahora me encuentro que eso podía ser algunas parte de los cantos. Y entonces yo lo que descubro aquí es una tremenda injusticia. La capacidad de unos patriarcas, porque eran auténticos patriarcas de las letras, tenían dominado el mundo anglosajón, cultural, Pound, Joyce, Eliot, cómo fagocitan y roban de esta mujer y hasta el punto de anularla, porque nadie, creo yo que hasta ahora, yo no lo he escuchado. No, pero tengo que decir, Benigno, muchas gracias por bueno, gracias a ti. Pero ciertamente, y miren que a mí no me gusta la victimización de las mujeres, cada vez estoy más alejada, ¿no? Creo que uno es responsable de sus actos también, entonces por eso no es solo poner en valor, pero la mujer por sí misma tiene que ponerse en valor como escritora, como autora. Ya lo hicieron, ¿no?, las feministas, ¿no? Pero es cierto que tenían copado el tema en las publicaciones, ¿no? Aunque las mujeres en esa época tenían también su círculo, porque no es lo que he mencionado, ¿no? Pero principalmente era en la aristocracia, ¿no? Con las Salonières, las Précieuses en el 17, en el 18, y después estaba también el grupo de lesbianas, porque eran lesbianas, hay que decirlo, o sea, no, pero lo digo porque eran valientes, o sea, yo lo que quiero decir que es que creemos que hoy ha empezado todo, ¿no? Esto viene, siempre lo digo, entonces eran valientes, pero era París, igual que, y París competía con Berlín, pero siempre han tenido también esa, Berlín también había, ya incluso en la época, ¿no? Entonces, pero Hope Mirrlees, como muchas otras, no, aunque si nos ponemos a investigar seguro que lógicamente, bueno, pues yo es que me dedico a esto, a rescatar a las modernistas. Mira, me he encontrado estas joyitas. Pues las voy a trabajar. Y es cierto, ¿no, Benigno, lo que dice, ¿no? Que digamos, es un eco de Ezra Pound, es un eco de T.S. Eliot, porque enfatizo la relación de T.S. Eliot, que a mí T.S. Eliot como autor evidentemente indiscutible, porque T.S. Eliot también era muy astuto, él era muy amigo de la madre de Hope Mirrlees, entonces siempre estaban juntos. Pero la madre de Hope Mirrlees era una señora muy culta, porque ellos eran casi aristócratas, entonces veraneaban juntos y estaban muy T.S. Eliot también de alguna manera oscurece, ¿no? Aunque, bueno, hay que decir que la sociedad, digamos, de albacea de T.S. Eliot está relacionada con los que llevan los copyright de Hope Mirrlees, porque esto también tengo que decirlo, que publicar no es simplemente se me ha ocurrido esta idea, después hay que estar luchando las editoriales con los copyright, esto ha costado que saliera. De modo que sí, es cierto que tiene mucha influencia, ¿no? Y de Joyce yo lo digo mucho, pero porque ella conocía la obra de Joyce. Ella conocía la obra de Joyce. Qué tremenda injusticia, Maribel. Sí. Estoy recordando un artículo... Por eso, perdón, no, disculpen, lo que sí quiero decir, por eso no nos podemos quejar. Pues no me ponen en valor. ¿Cómo me van a poner en valor si no somos nadie? Si son las artistas, estas son las que hay que poner en valor. Esa es nuestra misión en la investigación, no tanto, es poner en valor a artistas, ¿no? Tantas que han sido silenciadas. T.S. Eliot tiene un artículo en que dice, un artista puede copiar a otro, puede expoliarlo, siempre que la nueva obra sea más brillante y sea mejor que la obra anterior y entonces la oscurezca, como ha pasado en el caso de Shakespeare, que había obras... También había muchos coetáneos, ¿no? Aquí tenemos a la profesora Sena, experta en dicha época. Y las obras que él crea, que son superiores,
poéticamente y dramáticamente, oscurecen el original. Pero en este caso, que lo oscurecen, porque hay parte de los cantos o de Wasteland que es superior a por lo menos lo que yo llevo leído, ¿no? Sí. Pero es una tremenda injusticia, repito, lo que no se haya reconocido hasta ahora, y te agradecemos que la haya traído. Por lo menos al español, ¿no? O sea, yo no digo que lógicamente no, porque claro, los críticos están ahí para ello, ¿no? Y que sí podría haber puesto esto, que como ha puesto esta palabra, que no se ha dado cuenta, que bueno, vale, sí, pero yo he hecho un gran esfuerzo, o sea, que quiero decir, como ocurre cuando enseñamos en el máster de traducción o en traducción, para eso hay reescrituras, ¿no? Para eso hay retraducciones, las traducciones envejecen. Pero sí es un hecho que yo lo he traído al español. Entonces, y a la cultura en español, ¿no? A Hope Mirrlees, y también a la autora, porque en el propio departamento me encanta, o sea, me dicen, oye, yo no conocía a esta autora, ¿no? Pero no pasa nada, quiero decir, pero porque no estaba en el canon. Es que siempre T.S. Eliot. Entonces, T.S. Eliot, gracias a T.S. Eliot también he llegado a ella, ¿no? Al ver la amistad que tenían, ¿no? Las cartas, y estaban ellos dos en continuo. O sea, y hay que decir que un crítico como Jaime Siles en ABC precisamente pone en valor esta traducción y habla de la indiscutible modernidad de Hope Mirrlees. O sea que efectivamente se va abriendo paso, ¿no? Yo, a renglón de lo que estabais diciendo, me acordaba de la expresión de Oscar Wilde del crítico como artista, ¿no? Y yo creo que esta es la faceta también que puede resumir ella, sobre todo lo que está haciendo un acto de crítica aquí, restituyendo a su lugar a esta poeta en el canon de la literatura mundial. Entonces, si el crítico o la crítica tiene alguna labor, es quizá esa, la de poner en valor lo que ha pasado desapercibido. Me gustaría... Sí. Bueno, decir si había más preguntas. Muchas gracias, Benigno. Eso es lo que quiero que mis estudiantes, si tienen alguna pregunta, también mi estudiante de doctorado, la otra estudiante de doctorado ha salido para un ataque de tos. Me gusta mucho la apreciación de los estudiantes, de modo que mis estudiantes, por favor. Yo tengo una duda, si después de lo que habéis estado comentando, y yo que he cursado la asignatura de literatura inglesa uno con los dos, mi pregunta es... mejor, ¿no? Mi pregunta es ¿por qué entonces no se da la visibilidad que la profesora Porces quiere darle, poniéndose en el contenido de la asignatura? ¿Es porque es demasiado complejo para un alumno de segundo de carrera? ¿O es porque realmente no entra en el canon literario establecido por la universidad o por lo que tenemos que estudiar? Bueno, yo incluyo siempre en mis programas y todos, porque ya además lo tenemos que hacer, incluimos lógicamente autoras. Lo que pasa es que no podemos dar todas tampoco, ¿no? O sea, es lógico, ¿no? Pero siempre incluimos a ciertas autoras, ¿no? A lo mejor un día pues digo, mira, pues en vez de dar Wasteland voy a dar Paradise Poem. O sea, que también, pero digamos quería esperar un poco también a ver la recepción, ¿no? que este texto tenía, ¿no? Pero lógicamente en todos los programas intentamos, digamos, meter, pero claro, como el canon, ¿no? Claro, es que siempre el canon siempre es modernismo, pues claro, yo menciono, ¿no? De hecho siempre digo las autoras modernistas, pero claro, no lo estudiamos tan en profundidad. Pero, lógicamente, sí, ya que me lo sugiere, pues igual lo voy a poner como texto ya directamente en vez de un curso, a ver si funciona. ¿Cómo funciona en vez de The Wasteland? Bueno, extracto, como hacemos un popurrí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de mis estudiantes? Doctor Grono, que ha levantado la mano. ¿No? Sí, siempre en esta clase de poesía, que a fin de cuentas es una maravilla. Y vamos, yo te felicito por la labor realizada como traductor. El último desafío siempre es el ritmo, la música del poema. ¿Usted ha descubierto algo acerca del secreto del ritmo de este poema? Como he dicho al principio, es cacofónico. Dependiendo,
porque la ciudad es cacofónica. O sea, aquí no hay ni una rima... es que, quiero decir, ¿cómo vas a rimar? Ni vas a, ¿cómo encajas el ritmo francés con el inglés? Ya empecemos, digamos, en el original mismo, ¿no? En ese sentido le ha emocionado, ¿no? Claro, ya habéis visto cuando lo he leído, ¿no? El ritmo, o sea, el ritmo francés es distinto al ritmo, lo que es el golpe, ¿no? Stress and stress o whatever. De modo que ya solamente a ese nivel es Michael, rompedor. perdón. Sí. Los vientos duermen en sus cuevas hiperbóreas. Las calles estrechas se inclinan arrogantes ante las estrellas. De vez en cuando, un taxi toca el claxon como un búho. Tiene perfecto ritmo en castellano y podría ser un poema totalmente independiente en nuestro idioma. Si eso responde a la pregunta. Hasta ahí llega, en el sentido de que eso es aún más desafiante para la traductora en este caso. Tengo que comentar, y no quiero ya cansaros más, de verdad, porque me gustaría terminar con una sorpresita. El poema también es un poema, lo que es la voz narradora, que es un aspecto que yo lo comento muchas veces en clase, al uso de la droga. O sea, parece que la voz narradora parece que ha tomado hachís, ¿vale? Entonces está en trance. Es un texto, digamos, es como un recuerdo de lo que ella ha vivido al ir a la ciudad, al bajar al metro, y después termina en la habitación donde realmente Jane Harrison y Hope Mirrlees, en la Rue du Baume, estuvieron, alabando la salida del sol y contemplan Nuestra Señora de París, la Catedral Notre-Dame de París, ¿no? Entonces uno se pregunta si, claro, digamos la misma forma es contenida, si esto no lo ha escrito, porque hay referencias al hachís, porque, claro, es por el tema de la colonización, porque, vamos, el hachís no es algo nuevo, vamos, en Francia, en París en esa época se fumaba lo más grande, en los antros, digamos, ¿no? Baudelaire, ¿no? Estaría ahí entonces también. Sí, claro, bueno, Baudelaire mismo, ¿no? En ¿no? Saison en Enfer, una temporada en el infierno, escribe bajo los efectos. Y los simbolistas, ¿no? Que también eran muy o sea, quiero decir, claro, aparte de los románticos. Los simbolistas, ¿no? Rimbaud también, ¿no? Sí, perdón, Rimbaud con Saison en Enfer, después Baudelaire, o sea que la droga estaba ahí. Yo no sé si Hope Mirrlees fumaba o no, o estaba fumada cuando escribió, pero sí describe una voz que está además habla de un trance, que es como un trance, o sea, que es un estado onírico, ¿no? En el cual tiene una visión totalmente distorsionada de la experiencia en la ciudad. Es lo que tú comentabas del surrealismo, ¿no? Exactamente, del surrealismo, ¿no? Es que es un poema que, independientemente ya de la traducción, es absolutamente genial, por mucho que la crítica no le haya puesto incluso en su al principio, ¿no? En su sitio, aunque poco a poco ya todo, pero lo es. Yo estoy segura que a la juventud sobre todo le va a encantar con el tema de los trances. ¿Alguna pregunta de la juventud? ¿Está por ese flanco por ahí? Pero siempre digo que los trances, pero aprovecharlo. También el alcohol está aquí, el alcohol, vamos, por supuesto, no podía faltar, pero ya que estamos en trance, vamos a hacer poesía. Venga, Mila tiene una pregunta, ¿no? Yo, retomando lo que ha comentado Benigno, entonces pone también en valor que Virginia Woolf publicara este texto, que igual que estamos diciendo que los poetas lo ensombrecieron. Porque Milagro Ortiz, perdón, hace la tesis sobre Virginia Woolf y las artes, de ahí su intervención. Pues también creo que Virginia Woolf entonces fue una adelantada a su tiempo y también hizo un gesto de solidaridad. De solidaridad con Hope Mirrlees. Con su coetánea. Y también se me ocurrió cuando estábamos hablando de lo del pipí y de las partes escatológicas, que entonces pasó un poco por alto
eso a la hora de publicarlo, porque con Joyce, por ejemplo, ella no quiso publicar, de Virginia Woolf, no quiso publicar el Ulises. Precisamente también se comenta por este tema de la escena escatológica, de un inglés más llano, no sé. Pero ella admiraba mucho a Hope Mirrlees, o sea, tenían mucha relación Leonard Woolf y Hope Mirrlees, tenían, o sea, era también una cuestión de amistad, ¿no? Siempre es bueno estar entre amigos. O sea, también era de apoyo feminista, de apoyar, ¿no? Ella sentía mucha admiración por Hope Mirrlees. En su diario, me parece que en el diario de volumen 5 habla de Hope Mirrlees y la alaba también, dice que es una mujer muy elegante, que siente admiración. A Virginia Woolf no le gustaba París, ella había estado en París y a ella no le gustaba, o sea, ella veía la parte sórdida de la ciudad, no le gustaba. Prefería Inglaterra. Sin embargo, su hermana Vanessa Bell, que era pintora, sí iba a menudo y traía las noticias a Inglaterra y sí le gustaba. Pero a Virginia Woolf le gustaba más España, que también vino por el sur. Claro. ¿Una pregunta más? ¿Alguna? ¿De la juventud o...? ¿No? ¿Querías finalizar, no, Maribel? Sí, mire, quería finalizar ya como regalito, pero no vamos a estar mucho tiempo, que no os voy a entretener. Fíjense qué cosa, a mí me llamó mucho la atención que incluye una partitura también, el texto, o sea, entre otras extravagancias. Lo tenemos aquí en la pantalla, lo Sí. que ocurre es que no aparece la partitura como tal, pero vamos, consta que hay una partitura aquí, ¿verdad? Sí. Exactamente, porque esto también tuvimos problemas a la hora de editar el texto, la editorial. Ahora yo tuve que conseguir la partitura, o sea, lo que es la lectura, ¿vale? Y entonces, bueno, en este texto no aparece, que la ¿de acuerdo? Pero después sí en otras ediciones y corresponde a... claro, es como hay tantas alusiones de tantas artes, de pintura, digamos que también hay alusiones que, por contraste con las canciones populares. También sale el Moulin Rouge, el Molino Rojo, el jazz, que a usted, doctor Guijarro, le gusta tanto también, el concepto de negritude, o sea, el jazz también está, porque claro, los americanos también se fueron a París, ¿no? Lógicamente para el tema de Joséphine Baker también aparece, ¿no? Todo lo que ahora se habla de que las personas de color, que bueno, antes los franceses eran, no voy a decir que me están grabando, pero bueno, ha sido muy criticado porque decían que era racista el poema. No, pues que verás que París sigue siendo, o ahora incluso más multicultural, lógicamente, si han sido imperialistas, igual que los ingleses, entonces han recogido lo de las colonias. Ella lo describe aquí, digamos, todo el submundo también, ¿no? de los argelinos que hacen el trabajo sucio. Y bueno, y entonces hay alusiones a la cultura popular parisina, por así decirlo, ¿no? Las canciones del music hall, también cuando los americanos iban pues a ver el music hall, ¿no? Normalmente a cabarets, también a los antros digamos queer y tal, ¿no? Porque bueno, era lo que había. Y entonces, bueno, pues entre otras alusiones, que ya no voy a entrar más porque os tenéis que leer el libro, hay un arias de Händel, ¿de acuerdo? Esta transcripción corresponde a Lacia Chiopianga. Y ya como ocurre en Joyce, si leéis, ya hasta ahí no he llegado, ni para esto, que ya, no sé, digamos, si estudias, está interrelacionado el tema de la ópera, por así decirlo, con algún aspecto del poema, igual que ocurre en Joyce, ¿no? Y fíjense, o sea, una partitura de pronto. Es es un aria de Rinaldo. Una ópera que aparece en la película El Castrato, que por lo visto el Farinelli, ¿no? Era quien. Farinelli. La película, si os gusta verlo también, él canta ese aria. Y no es una ópera muy popular,
ha sido rescatada a partir de la película del castrato, cuando lo vais a identificar, cuando, de acuerdo, y es maravilloso. Entonces podemos poner ya de regalito de fin de fiesta en esto, y os agradezco, por supuesto, vuestra atención, y os animo a que tengáis en cuenta París, un poema de Hope Mirrlees. Muchas gracias. Sarah Brightman. De todos escogía Sarah Brightman. Déjame llorar por mi destino cruel y déjame respirar por mi libertad.